En el comercio efectivamente hay dos problemas, como estaba diciendo. Uno, el de los precios injustos, que ya comprobamos, y otro, el de las políticas comerciales injustas. Las políticas comerciales, a lo largo de la historia, se han movido entre dos extremos, lo que se llama proteccionismo y lo que se llama libre cambio. Seguramente sabéis que en los últimos años hemos pasado, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, de una etapa de proteccionismo a lo que en estos momentos sería un momento de libre cambio. Las cifras hablan por ellas solas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, si tú querías pasar un producto de un país a otro, tenías que pagar unos elevados derechos de aduana, aproximadamente del orden del 40% del valor. Tú comprabas un producto que valía 100 y en la aduana, para poderlo entrar en tu país, tenías que pagar pues 40%. Hoy en día, en muchos territorios ya no hay ni tan solo aduana, porque por ejemplo en la Unión Europea los productos circulan libremente. Con otros países sí que hay aduana. Por ejemplo, si queremos importar un producto de Japón, pues pagar aduana. Pero estas aduanas ya no son del 40%. En este momento se sitúan entre el 3,5% y el 4%. Esto significa que el 90% de las aduanas ha desaparecido. Antes tenías que pagar un 40%, ahora tienes que pagar pues, un 3,5%, un 4%. Esto, para los países industrializados, funciona bien, pero para los países en vías de desarrollo es un verdadero problema, porque si tú recibes competencia de fuera, nunca podrás crear tu propia industria. Daros cuenta de un dato que es interesante. No hay en todo el mundo ni un solo país industrializado, ni uno solo, que se haya industrializado en condiciones de libre cambio. Todos los países han tenido en su industrialización una primera época de proteccionismo. Todos. Y todo significa, pues todos, los de la primera época, la Inglaterra inicial, a los actuales, yo que sé, Corea del Sur. Todos han tenido una época de industrialización. Aquí en España, es el ejemplo que vivimos más de cerca, tuvimos dos etapas de industrialización. En Cataluña concretamente, una primera etapa se produjo a finales del siglo XIX, cuando en el país que ahora estáis residiendo, que era Cataluña, destacó la industria. ¿Y cuál fue la primera industria catalana? La misma. ¿Sabéis cuál fue la primera industria catalana? Exactamente. La misma que en Inglaterra y que en otros sitios. ¿Y por qué Cataluña pudo tener una industria textil? Porque se pusieron altas barreras a las entradas de productos textiles ingleses. Antes aquí solo se vendían productos ingleses. A la que el gobierno puso unas fuertes aduanas a la entrada de productos ingleses, hubo la posibilidad de que en Cataluña hubiera fábricas textiles. Aquí todavía nos quedan resquicios de cuando los tejidos eran ingleses, y seguramente lo conocéis. Hay una famosa tienda en la Plaza de Cataluña de Barcelona que se llama El Corte Inglés. ¿Y qué es el corte? El corte es un trozo de ropa del cual se hacían pantalones o se hacían camisas o se hacían... Y en aquel tiempo se vendía este corte de ropa y era un corte de ropa de Inglaterra. Ahora la tienda ha cambiado de nombre, bueno, de nombre no ha cambiado de carácter, pero el Corte Inglés se utilizaba. ¿Y cuándo fue que Cataluña pudo tener sus propios tejidos y no tenían que importar tejidos de Inglaterra? Pues cuando la aduana fue muy fuerte. Cuando la aduana fue muy fuerte, los tejidos ingleses ya no eran rentables comprarlos aquí porque eran caros, y gracias a ello Cataluña creó una industria textil. Esto se produjo a finales del siglo XIX. Pero a mitad del siglo XX se produce el mismo fenómeno. A finales del siglo XX, concretamente en el año 1957, aparece el primer vehículo de fabricación española. Era un pequeño cochecito que se llamaba SEAT 600. No sé si lo conocéis, en Italia hay algo que se le parece, creo que se llama 500, o una cosa por el estilo. ¿Y por qué aquí tuvimos una industria de coches? Pues porque pusimos una fortísima entrada de aduana a los coches provenientes del extranjero. Porque os aseguro que si no se hubieran puesto aduanas, aquí no hubiéramos fabricado ni un solo coche. La gente, calidad por calidad,
prefería un escarabajo de la Volkswagen alemana, que era mucho mejor, de funcionamiento, de motor y de todo. ¿Y por qué en España se vendían 600 y no se vendían escarabajos? Pues muy sencillamente, un SEAT 600 en aquel momento, tú lo comprabas en la tienda aquí y te costaba, estoy hablando del año 1957, 50.000 pesetas de la época. Tú comprabas en Stuttgart un Volkswagen y ¿qué te costaba? En Deutschmark te costaba lo mismo que 50.000 pesetas. Por tanto, aparentemente, era mejor comprar... Sí. Que ya hemos hablado de eso. Ah, Sí. pues ya está. Es que quiero que esta clase vamos a empezar con el petróleo. Ah, vale. Haces muy bien en decírmelo, porque es inútil explicar mucho ahora. Perfecto, te lo agradezco. Muy bien. Habíamos dicho que empezaríamos con el petróleo. Es que he entendido que esto de las libre cambios al principio estaba explicado. Muy bien. Pues empecemos a hablar con el petróleo. Muy interesante. El petróleo lo vamos a tratar porque es una... Atención, antes de entrar con el petróleo. Os hablé de la solución a estos dos problemas que ha dado Naciones Unidas a través de una organización. Dije, precios por un lado, políticas comerciales por otro. De acuerdo. Pero la ONU ha dicho, para resolver el problema de los precios y para resolver el problema de las políticas comerciales, ofrezco una solución. Esto es lo que no lo expliqué, ¿verdad? Y esto lo he de explicar antes del petróleo. Quizá me avancé diciendo que hablaría del petróleo. ¿Qué pasa? Pues que estos problemas, precios por un lado y políticas comerciales por otro lado, tuvieron una especial importancia cuando los países que hoy llamamos el tercer mundo accedieron a la independencia. Y sabéis vosotros que el periodo en que más países accedieron a la independencia fue un periodo, quizá lo sabréis, comprendido entre 1958 y 1966. Una buena parte de África, por no decir casi su totalidad, accedió a la independencia en aquel momento. Países de otras zonas del mundo también. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que estos países tenían este mismo problema que os estoy diciendo ahora. Tenían un problema de comercio injusto en sus productos y tenían la dificultad de crecer industrialmente porque les llegaban los productos de fuera. Y en un año de este periodo, concretamente en 1964, un profesor argentino, pero residente en Santiago de Chile, hizo una propuesta para hacer frente a estos dos problemas. Este profesor se llamaba Raúl Prebisch y él propuso, y Naciones Unidas lo aceptó, crear una organización comercial para hacer frente a estos dos problemas. ¿Y qué se creó en aquel momento? ¿Alguien tiene idea de qué organización creó la ONU para tratar este problema? Una pequeñita, pero muy interesante, todavía existente. Perdón, no. Sí, no, vale. ¿Qué significan estos nombres? Es en inglés y es en francés. United Nations Conference for Trade and Development, o Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement. Esta era una organización creada por Naciones Unidas con la intención de hacer frente a estos dos problemas, al problema de precios y al problema de políticas comerciales. ¿Y qué dos soluciones proponía la UNCTAD para hacer frente a estos dos problemas? Primer problema, el de precios. ¿Qué solución proponía la UNCTAD? Pues la creación de lo que la UNCTAD llamó el Fondo de Productos Básicos. ¿Qué significaba el Fondo de Productos Básicos? Pues que según la UNCTAD, la ONU debería tener unos recursos para mejorar los precios de aquellos productos que cayeran en su precio. Hay una parte importante de países del tercer mundo que deben su economía a uno o dos o tres productos básicos.
Hay países, yo que sé, Colombia especializados en café, también en coca. Hay países, yo que sé, como Côte d'Ivoire especializados en cacao. Hay países como República Dominicana especializados en azúcar, etc. Para estos países, el hecho de que el café, que el cacao, que el azúcar suba o baja un poco es muy importante, porque en sus exportaciones, una parte muy importante de sus exportaciones está constituida por estos productos. ¿Qué decía la UNCTAD? Bueno, pues vamos a crear un fondo de productos básicos. Y decimos, el precio del café para un periodo de 10 años se fija en tanto el kilo o en tanto la tonelada. ¿Que en el mercado internacional el precio sube? Magnífico. Los países que venden café recibirán más dinero. ¿Que en el mercado internacional el precio del café baja? Pues la UNCTAD tiene un fondo de productos básicos y le pagará la diferencia entre el precio marcado inicialmente y el precio real de aquel momento. ¿Se entiende el funcionamiento? Y así cada país sabrá que por lo menos durante los 10 años o los 15 años que dure el proyecto tiene asegurada la venta de café o la venta de cacao durante los 10 años a un precio determinado. Y no está arriesgándose a que el producto baje de precio. Esto es lo que en aquel momento se fijó. ¿Cuál era el problema? Que la intención era muy buena, pero el dinero para hacer este fondo se marcó en aquel momento, creo recordar, en 26 productos distintos. En 26 productos que podían ser básicos para estos países. Que eran el café, que era el cacao, que era el azúcar, que era el cobre, que era el estaño, que era el algodón, que eran el té, que eran no sé cuántos más. Hasta 26 productos. Y al final el problema fue que la idea de la UNCTAD era muy buena, mantener el precio, pero los dineros de la UNCTAD para crear este fondo eran muy pocos. Y aunque se hizo un gran estudio para mantener los precios, al final solo se aplicó esta estabilidad de precios a un solo producto, el único para el cual la UNCTAD tuvo dinero. Un producto que es importante, pero que sin duda no es el más importante para el tercer mundo. Es un producto que se llama el caucho, para hacer neumáticos, el caucho. Este fue el único producto en que la UNCTAD pudo mantener unos precios constantes. Por tanto, la UNCTAD fue un fracaso en este sentido. Sí y no. Porque la UNCTAD, bueno, primero os explico cuál fue la segunda propuesta de la UNCTAD y después os explico por qué fracasó. La segunda propuesta de la UNCTAD, así como la primera, para mantener los precios, se llamaba Fondo de Productos Básicos, la segunda propuesta de la UNCTAD era referente al segundo problema que os apuntaba, que era el problema de las políticas comerciales. ¿Y qué aprobó la UNCTAD? Pues algo que se llama todavía, aunque no se aplica, el sistema de preferencias generalizadas. El sistema de preferencias generalizadas. La UNCTAD, por tanto, creó dos sistemas. Uno de protección de precios, llamado Fondo de Productos Básicos. Y otro de protección de aduanas, llamado Sistema de Preferencias Generalizadas. ¿Y qué decía este sistema de preferencias generalizadas? Pues algo muy sencillo. Ya os he dicho, con lo que os empezaba a explicar ahora, que había explicado el día pasado, que el problema era que si Alemania venía con sus coches baratos aquí no se hubieran fabricado coches. Respuesta del sistema de preferencias generalizadas. El país desarrollado, si acude con sus productos al país en desarrollo, deberá pagar aduanas. Pero el país en desarrollo no deberá pagar aduanas cuando entre a un país desarrollado. ¿Se entiende? Esta fue la propuesta, el llamado sistema de preferencias generalizadas. Los países en desarrollo tendrán derecho a entrar sus productos sin pagar aduanas en el norte. Y los del norte no tendrán derecho a entrar los del sur sin pagar aduanas. Bueno, esto intentaba... Dime. ¿Esto en qué fecha? Esto lo propuso en 1964, Sí, bueno, no se lanzaba. cuando se creó la UNCTAD. Bueno, pues la aplicación fue a lo largo de diversos años. Pero fue un fracaso. Claro, estaba pensando en el caso de Argentina, como Fue un fracaso y no se pudo aplicar. Pero en cambio, sí que ha tenido este proyecto de la UNCTAD en estos dos temas, que es el de los productos básicos y el de las preferencias generalizadas, sí que en cambio tuvo una aplicación no a través de la UNCTAD, sino a través de la Unión Europea, que en aquel tiempo no era la Unión Europea, sino que eran comunidades europeas, como vosotros sabéis.
porque las comunidades europeas tuvieron mucho interés en mantener el proyecto de la UNCTAD, entre otras razones porque las comunidades europeas tenían unos vínculos histórico-coloniales con algunos países con los cuales ya tenían esta preferencia. Inglaterra había ido, yo que sé, a buscar el té a la India, a buscar el té a Sri Lanka. ¿Y qué pasaba entonces? Bueno, que ahí ya habían conseguido tener un producto que Inglaterra estaba interesada en tener, el té de Sri Lanka. Y decía, ya no paga el té de Sri Lanka dinero para entrar en Inglaterra. Pues parece absurdo que ahora que estamos en la Unión Europea tenga que pagar. Y entonces se creó un convenio entre los países de la Unión Europea que eran colonizadores, a saber, Francia, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Portugal y, curiosamente, no España, y los países que habían sido colonizados. Este convenio agrupaba, por un lado, a las comunidades europeas y, por otro lado, agrupaba las colonias inglesas, francesas, holandesas, portuguesas, belgas. Era un poco feo, desde el punto de vista diplomático, decir que se hacía un pacto entre las comunidades europeas y las antiguas colonias. Entonces a esto le cambiaron el nombre. ¿Y cómo lo llamaron? Países ACP, que significa países de África, del Caribe y del Pacífico. Porque estas antiguas colonias básicamente estaban en África, Caribe y Pacífico. Y entonces se firmaron unos convenios entre la Comunidad Europea y los países ACP, ¿destinados a qué? Pues destinados a aplicar los dos principios de la UNCTAD. La Unión Europea sí que estaba dispuesta a pagar, y en realidad ha pagado, para mantener los productos de estas antiguas colonias. Y también estaba dispuesta a mantener las preferencias generalizadas para que estos productos entraran en la Comunidad Europea. Y esto fue un convenio que cambió en 3 ocasiones de nombre, pero que fue vigente durante más de 30 años. Primero, a esto se llamó Convención de Yaoundé, que es una ciudad africana, capital de qué? De Camerún. Primero la Convención de Yaoundé. Después, en segundo lugar, cambió de nombre, aunque el convenio era el mismo. La segunda se llamó Convención de Lomé, que es la capital de Togo. Y finalmente la tercera se llamó Convención de Cotonú, que es la capital de Benín. Convendría saber capitales del mundo, esto es un mínimo en la universidad. Bueno, pues la Convención de Lomé, la Convención de Cotonú y la Convención de Yaoundé fueron 3 convenios que se firmaron en estas 3 ciudades y que agrupaba Unión Europea por un lado, es decir, comunidades europeas, y países ACP. Y entonces el convenio era que si el café bajaba de precio, la Unión Europea pagaba para mantener el precio del café, que si entraban productos de los países ACP a Inglaterra no tenían que pagar aduanas, pero que si los productos de Inglaterra entraban en países ACP sí que tenían que pagar aduanas. Esto se mantuvo durante 30 años con 2 problemas. Primero, que ahora ya no existe, porque la organización que está por encima de la Unión Europea en temas comerciales, que se llama Organización Mundial de Comercio, la World Trade Organization, lo ha prohibido, porque ha dicho que de esta manera la Unión Europea lo que hace es discriminar a los países. Y dice, oiga, ustedes, que son, yo qué sé, de un país africano, tienen derecho a entrar a la Unión Europea sus plátanos sin pagar aduana. Y en cambio Ecuador, que es un país latinoamericano, ha de pagar aduana cuando entra sus plátanos a la Unión Europea. Esto es una discriminación, esto es injusto, esto no se puede hacer. Queda prohibido el convenio ACP. Cuando lo que tendría que haber hecho la Organización Mundial de Comercio es decir, pues que amplíen a Ecuador o que amplíen a otro país este privilegio, no quitar el privilegio para los demás países. Y ahora hace 2 años que estas convenciones han dejado de existir. Bien es verdad que estas convenciones, aunque tenían mucho nombre y mucha pirueta,
no eran demasiado útiles. Porque, por ejemplo, para que un país pudiera tener una mejora, en el ejemplo que he puesto antes, en el ejemplo del precio del café, no era cualquier país africano que produjera café. Solo podía beneficiarse de estos fondos aquel país africano en que el café representara más del 10% de sus exportaciones, que es cuando se consideraba que el producto café era significativo para su mercado. Que aquel país había sido inteligente y había diversificado sus exportaciones y vendía un poco de café y un poco de cacao y un poco de no sé qué, y ninguna de las exportaciones suponía un 10%, entonces la Unión Europea decía, si no supone un 10%, esto no es importante para ustedes. De manera que si baja el precio ya se arreglarán porque van a perder mucho. Entonces yo estuve dirigiendo una tesis en la que un chico estuvo trabajando estos temas y reconoció que de todos los productos de los países ACP, durante los 30 años en que el convenio duró, solo el 7% de las exportaciones se llegó a beneficiar de estas cantidades de la Convención de Loma y de Elba, que el otro 93%, por una o por otra razón, nunca tuvo este beneficio. Por tanto, problemas comerciales, precios por un lado, tarifas aduaneras por otro lado. Respuestas, no se las da la UNCTAD, casi no se aplican nada, no se las da la Unión Europea y se aplican, pero muy poquito. Esto es lo que os quería añadir antes de entrar en el petróleo. Que hay un problema, pero que tenemos, en teoría, aunque no en la práctica, respuesta a este problema. Y dicho esto, pasemos ahora a hablar de aquello que os expliqué que sería la excepción. Y la excepción al problema de los precios se llama petróleo. Y vale la pena hablar del petróleo, primero, porque el petróleo es un producto muy significativo en la vida económica actual, y segundo, porque los precios del petróleo no responden a esta característica de descenso progresivo. Son más bien unos productos, el petróleo, que tienen lo que podríamos llamar un recorrido errático en sus precios. Tanto puede estar muy bajo, como puede estar muy alto, como puede volver a estar muy bajo, como puede volver a estar muy alto. El petróleo, como bien sabéis, se empieza a usar de una manera generalizada, o dicho de otra forma, el petróleo se convierte en la primera fuente de energía mundial al fin de la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces, y desde la Revolución Industrial, el producto básico de la industrialización no se llamaba petróleo, se llamaba carbón, como seguramente sabéis. Y el carbón fue encareciéndose, se fue convirtiendo en un producto caro porque las minas de carbón se iban agotando, cada vez hacía falta buscar más en el interior y el producto se transformaba en producto caro. En cambio, el petróleo, en aquel momento, que no ahora, era fácil de obtener. Habréis visto aquellas películas en que el señor Rockefeller iba con un bastón así por la calle y le salían chorros de petróleo, películas completamente falsas porque el petróleo no le salen chorros, pero de todos modos sí que el petróleo parecía de fácil obtención y además era muy barato. De manera que ya, entre que el carbón se hacía caro y el petróleo era barato, el petróleo se convirtió en el primer producto energético a partir de la Segunda Guerra Mundial. Un producto energético que además ciertamente se vendía muy barato, porque en aquellos momentos se vendía a un precio que duró mucho tiempo, que era el precio de $2 el barril. Ya sabéis que el petróleo en el precio siempre se establece el precio hacia un barril. Cuando hablamos del precio del petróleo, un barril que no sé si sabéis que no existe. El barril de petróleo actual es un barril, ¿alguien sabe lo que es el barril este que se habla? Cuando decimos tantos dólares por barril, el barril es un barril que no existe. Es un barril que contenía 169 litros de petróleo. Pero los contenía en el siglo XIX, cuando los barriles se tenían que mover a mano por parte de la gente. Ahora han aparecido máquinas que levantan los barriles y los barriles son enormemente mayores. Ya no son de 169 litros. Pero ya sabéis seguramente vosotros que el mercado del petróleo está ubicado en Londres. Y para estos temas de las medidas, los ingleses son muy especiales. Y por tanto mantienen las medidas, aunque sean del siglo XIX. Y por tanto, cuando hablamos del precio del petróleo, hablamos del precio referido a un barril, que era el barril que se usaba en el siglo XIX, pero que ya no se usaba. Pero en fin, es igual. Es el barril de 169 litros. Pues bien, este barril iba, y fue durante mucho tiempo, a un precio de $2.
hasta que este precio, seguramente sabéis, cambió y cambió mucho en la década de los años 70. ¿Qué pasó en la década de los años 70? Bueno, sencillamente, que durante los años 60 el mundo había consumido mucha energía y además había crecido extraordinariamente. Probablemente sabéis que el mundo tuvo la Guerra Mundial, que finalizó en 1945, el periodo del 45 al 60, como veremos más adelante, fue el periodo de reconstrucción, y en los años 60 el mundo alcanzó, el mundo desarrollado, claro está, alcanzó los mismos niveles de vida que tenía en el año 39, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de los años 60, recuperado el nivel de vida del año 29, todos los años 60 fueron lo que podríamos llamar unos años de gran expansión. Fueron los años en que el mundo entró en lo que se llamó la sociedad de consumo. Y probablemente los años 60 fue cuando vuestros padres o incluso vuestros abuelos tuvieron el primer televisor y tuvieron el primer coche utilitario y tuvieron pues el primer frigorífico y tuvieron todos los electrodomésticos. Y el baby boom, o sea, la expansión demográfica también, ¿no? Pues claro, también, claro, expansión demográfica porque en la época de posguerra ya había más tranquilidad sobre el futuro y la gente estaba dispuesta a tener hijos. El aumento de población, que con muy buen criterio dice ella, más el aumento de consumo, hizo que el planeta creciera extraordinariamente. Hasta que, a finales de los años 60, concretamente 2 años después, en 1971, un club de pensadores, que seguramente conocéis y que se llama Club de Roma, encargó un estudio a un matrimonio de economistas llamado Mirrors. Les encargó que realizaran un informe sobre en qué medida era viable esta enorme expansión que la economía había tenido en los años 60. Y este matrimonio, en 1971, publicó un informe destinado a este Club de Roma que se lo había solicitado, que tenía un título fuerte. El informe se llamaba Los límites del crecimiento. Y este informe venía a decir, durante los años 60 ya hemos crecido mucho, ya casi que nos hemos comido el planeta, no podemos seguir creciendo. El crecimiento tiene límites. Esto fue, seguramente lo recordaréis, no por edad, pero sí por historia, el primer momento en que se generalizaron los problemas ambientales, los problemas ecológicos, cuando se empezó a hablar del medio ambiente. Yo había estudiado mi carrera en los años 60, antes de esta conferencia, y os aseguro que nunca jamás en clase nadie me había hablado del medio ambiente o de la ecología. Se hablaba de otras cosas, pero de medio ambiente y ecología no se hablaba. Fue a partir de los 70 cuando la sociedad se dio cuenta que el planeta tenía sus límites y entonces se habló de los límites del crecimiento. Y en aquel momento, cuando se hablaba de este problema en el año 71, un grupo de países que ya se había agrupado unos años antes, y que es el grupo de países que exportan petróleo, una asociación que se llama OPEP, pues pensó algo interesante. Si resulta que el petróleo es el elemento de mayor utilización energética ahora, y resulta que estamos creciendo mucho, tenemos una solución. Subamos el precio del petróleo, se consumirá menos petróleo, habrá menos coches, no se destruirá la naturaleza, y nosotros, que somos los que vendemos petróleo, además ganaremos más dinero, porque lo venderemos más caro. Y entonces los países de la OPEP, dirigidos por los 2 países líderes de la OPEP, que son Arabia Saudí y Venezuela, decidieron que había llegado el momento de subir el precio del petróleo. Esto era 2 años después de esta publicación. La publicación era del año 71, y en el año 72 se produjo otra cosa de la que no he hablado, pero que ya hablaré en su día, que fue que Naciones Unidas reunió por primera vez la Conferencia Mundial del Medio Ambiente, y al año siguiente, al año 72, los países de la OPEP, dirigidos por Arabia Saudí y Venezuela, decidieron subir el precio del petróleo. Y no decidieron subirlo poco, ¿no? Decidieron subirlo mucho.
porque el petróleo, que como os digo en aquel momento estaba cotizando a $2 el barril, se pasó a vender a $11 el barril. Esto no es subir el precio un 10% o un 20%, esto es subir el precio un 550%. El precio del barril subió extraordinariamente y a partir de aquel momento los países compradores de petróleo se escandalizaron. La verdad es que los que estábamos metidos en estos temas tuvimos con la subida del precio del petróleo un doble sabor, lo que aquí se llama un sabor agridulce, agrio y dulce. Agrio porque significaba que si el petróleo subía 5 veces de precio, cuando fuéramos a la gasolinera a poner gasolina para el coche, el precio sería mucho mayor. Esto daba un sabor agrio. Pero daba también un sabor dulce. Por aquel momento decíamos, mira qué bien, los países del petróleo se han puesto de acuerdo en subir el precio. Si esto mismo que han hecho los países del petróleo con el petróleo, lo hicieron los países del café con el café, y los países del cacao con el cacao, y los países del azúcar con el azúcar, aquel problema que os he explicado antes, que es que los precios van mal, quedará solucionado, los precios irán bien. Y por tanto, este era el sabor dulce. Por una vez, los países en desarrollo han sabido imponer sus condiciones a los países del primer mundo. Pero esto que decíamos, lo decíamos por falta de información. No sabíamos lo que había pasado en realidad. ¿Y qué era lo que había pasado en realidad? Pues algo muy sencillo. Cuando los países de la OPEP quisieron subir el precio del petróleo, antes de que la OPEP se reuniera, tuvo lugar una reunión de los dos países líderes de la OPEP, que como os he dicho fue Arabia Saudí y Venezuela. Ellos dijeron, vamos a presentar a la OPEP un proyecto para que el precio del petróleo suba. Bueno, años después se publicaron las memorias del que en aquel momento era embajador de los Estados Unidos en Arabia Saudí. Este señor explica que como buen embajador tenía unas antenas así de gordas para escuchar lo que pasaba en el mundo, se enteró que Arabia Saudí y Venezuela querían proponer a la OPEP una subida de los precios del petróleo, y antes de que algo pasara, el embajador hizo lo que hacen siempre los embajadores norteamericanos, que es preguntar en Washington cómo hay que actuar al respecto. Y el embajador dijo, yo escribí a mi jefe, a mi superior, el superior de un embajador es lo que en Estados Unidos se llama el secretario de Estado, y por tanto yo escribí al secretario de Estado para preguntarle qué es lo que yo debía hacer cuando sabía que Arabia Saudí y Venezuela iban a subir el precio del petróleo. El secretario de Estado en Estados Unidos en aquel momento era un famosísimo personaje, todavía vivo en este momento, y de lo peor mal nacido que se ha dado por el mundo, un señor que se llama Henry Kissinger, exactamente. Y entonces explica el embajador, yo hablé con Henry Kissinger y le pregunté, señor Kissinger, parece que Arabia Saudí, que Venezuela y que la OPEP quieren subir el precio del petróleo, ¿qué hago? Porque el embajador americano siempre pregunta, ¿qué hago? ¿Lo paro o no lo paro? Él ya sabe que está por encima del bien y del mal, y por tanto que él hace lo que quiere. Y el embajador cuenta en sus memorias que quedó sorprendido, porque él esperaba que Kissinger le dijera, oye, presiona a Arabia Saudí, presiona a Venezuela, prohíbe que suba el petróleo, esto es un desastre, esto no puede ser. Y no, que Kissinger le dijo, oye, que suban todo lo que quieran, ningún problema, déjales hacer. Y el embajador no entendió porque Kissinger le había dicho, déjales hacer, pero al cabo de un tiempo sí que lo entendió. Si el precio del petróleo subía, ¿subía para quién? Subía para los que no tenían petróleo. Es decir, subía para Japón, subía para Alemania, subía para Gran Bretaña, subía para Francia. Pero no subía para Estados Unidos, que tenía su propio petróleo en casa y que se lo seguiría comprando al precio de siempre. Esto Kissinger, que es inteligente, además de mal nacido, pues lo supo. Y entonces dijo, pues mira, perfecto, si esto del petróleo sube, yo voy a seguir con mi petróleo a mi precio de siempre. Pero le vamos a hacer la competencia a Japón, le vamos a hacer la competencia a Gran Bretaña, le damos la competencia a Alemania, que estos son mis rivales económicos. Por tanto, que suban y santas pascuas. Con lo cual, aquello que yo os he dicho, de que igual que había subido el precio del petróleo, podría haber subido el precio del café, no es cierto. Porque si hubiera subido el precio del petróleo, Estados Unidos decía que tanto le daba. Pero si subía el precio del café, Estados Unidos decía que ya no le daba tanto y se hubiera opuesto a una subida del precio del café. Muy bien. ¿El precio del petróleo sube? Sí. Una pregunta.
si los países del café ahora se reúnen, por ejemplo, y si que quieren subir el precio del café, ¿de qué manera puede presionar a Estados Unidos para que eso no tenga lugar? No comprando el café, está al cabo de la calle. Tienen la sartén por el mango. O otra acción políticamente más inteligente: divide y vencerás. Dice, yo no os venderé, no os compraré café, pero tú, país amigo mío, si me bajas el precio, yo sí que te lo compraré a ti. Tú, país amigo, yo te compraré café. Esto lo han hecho siempre los Estados Unidos. Política de divide y vencerás. Muy bien, por tanto, era una ilusión hermosa, bonita, romántica, pero utópica. El precio sube de 2 a 11 dólares. Y cuando el precio ha subido de 2 a 11 dólares, ¿qué hacen los países europeos y Japón, que eran los más perjudicados? Pues reaccionan con pánico. Ya sabéis vosotros que reaccionar con pánico es una mala consejera, porque la reacción de pánico siempre es irracional. Imaginaros, por ejemplo, que se declara un incendio en un teatro. Si se declara un incendio en un teatro, toda la gente quiere salir del teatro lo más rápidamente posible y se empiezan a dar empujones y tal. Y al final, la estadística demuestra que muere más gente por los empujones que por los incendios. Una reacción de pánico siempre es una reacción equivocada. Bueno, pues Europa reaccionó con pánico. ¿Y de qué manera inteligente reaccionaron nuestros políticos con pánico? Para que la gente se diera cuenta que esto del precio del petróleo era algo muy grave, prohibieron a los ciudadanos tener usando el coche los domingos. Dijeron los domingos, nada, no hay petróleo, tenemos poco petróleo, pues todos en casa. La verdad es que en proporción a lo que se gasta durante la semana, el petróleo gastado por el domingo es muy pequeñito, porque lo que gasta son las calefacciones, lo que gasta son las industrias, lo que gasta son los camiones, no los domingueros que van a hacer aquello, que no sé si conocéis de Cataluña, que es muy conocido, que se llama la calçotada. Bueno, pues esto de la calçotada, ¿sabéis qué son la calçotada? ¿No? Pues tenéis que aprovechar porque se termina el plazo. La calçotada es una fiesta célebre de Cataluña de ahora, de estos meses de enero, febrero y marzo, porque hay un producto que no tiene traducción en ningún país del mundo que se llaman los calçots. Y los calçots son como unas cebollitas pequeñas pero muy alargadas. Y tú lo que haces es ir a las comarcas de Tarragona que cultivan mucho estas cebollitas y entonces las ponen en una brasa y te las preparan y tú les vacías la piel, las mojas en una salsa que es encantadoramente buena y vas comiendo las cebollitas con la salsa. Y como que con esto te quedas con hambre, después te dan una butifarra, o te dan una carne, o te dan cualquier cosa, y te dan bastante vino, y pasas un domingo magnífico. Bueno, pues bien, esto es lo que se llama la calçotada, que dura enero, febrero y marzo. O sea que va a ir rápido porque ya lo del marzo se terminará. Y aunque ahora se ha generalizado en todas las comarcas de Cataluña, inicialmente solo era de Tarragona y sus comarcas. Bueno, pues claro, la gasolina que se puede gastar con los que van a hacer la calçotada y los que se van a pasear a la playa y tal, es muy poca gasolina respecto al total del consumo. Por tanto, el efecto era necesariamente pequeño. Pero aunque era un efecto pequeño, impactaba la opinión pública. La gente se da más cuenta de que gasta petróleo cuando va el domingo a pasear que no el transporte de un camión enorme que le lleva no sé qué a su casa. Y los países de Europa prohibieron que los coches circularan el domingo. Los países de Europa lo prohibieron, excepto España. En España en aquel momento gobernaba, como bien sabéis, un dictador sanguinario, criminal, asesino, llamado Francisco Franco. Este señor pensó que si la gente no podía coger el coche el domingo, igual se quedaba en casa leyendo un libro, lo cual es poco aconsejable. Y entonces dijo, nada de quedarse en casa leyendo un libro. Pronunció una frase célebre del general Franco y dijo, nunca nuestro amigo el pueblo árabe dejará sin petróleo a un país amigo como España. Sigan ustedes circulando el domingo. Y en toda Europa no se circulaba el domingo, pero sí que se circulaba en España. Bueno, esto era para generar opinión pública. Después, los propios gobernantes de los países europeos se dieron cuenta que esto de no circular el domingo no ganaba nada. Y al contrario, les generaba fuertes antipatías por parte de la opinión pública que veía como el domingo se quedaba condenado en casa. Y entonces los gobiernos europeos, muy inteligentemente, cambiaron la norma.
y dijeron, ahora ya se puede circular el domingo. Un domingo pueden circular los coches que tienen matrícula par, otro domingo pueden circular los coches que tengan matrícula impar. De manera que entonces un domingo tenían que circular la mitad de coches y el otro domingo la otra mitad de coches. Pero no se dieron cuenta de algo, que aquellos que tenían un poco de dinero se compraron un segundo coche con matrícula inversa para poder circular los dos domingos. ¿Y qué consiguieron? Pues que la medida que intentaba reducir el gasto de gasolina, amplió el gasto de gasolina, porque si tenías un segundo coche ya no lo utilizabas solo el domingo, lo utilizabas cada día, o lo utilizaba tu mujer, o quien fuera. De manera que el consumo, en lugar de quedar reducido, que era la intención inicial, quedó más bien aumentado por esta solemne tontería de los gobiernos. Solemnes tonterías de los gobiernos ha habido muchas, y os explicaré una segunda. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los aliados obligaron a Alemania a firmar lo que se llamaba el Tratado de Versalles, que imponía las normas que Alemania debería cumplir pasada la guerra. Y uno de los castigos que los aliados impusieron a Alemania era que todos los productos que Alemania vendiera a la exportación deberían poner un gran sello, de aquellos sellos de goma que se ponían en aquel tiempo, que dijeran Made in Germany. Porque de esta manera suponían los aliados que los compradores verían un tampón que pusiera Made in Germany y dirían, esto, alemanes, invasores, no lo queremos. Pero los alemanes no son invasores, no voy a ponerme en ello, pero en cualquier caso son muy buenos fabricantes. Y entonces cuando la gente se dio cuenta que el producto ponía Made in Germany, en lugar de decir fuera, que estos son alemanes invasores, decían que entre, que esto es producto de calidad. Y entonces lo que consiguieron es que aquello que era un castigo se convirtiera en un premio, hasta el punto que después ya no solo existió el Made in Germany, existió el Made in Italy, el Made in Spain, y el Made in England, y el Made in... ¿Qué significa? Que a veces las decisiones de política económica se hacen con una intención, y lo que se consigue es justo la intención contraria. Reducir la gasolina, aumentó la gasolina. Reducir las exportaciones alemanas, aumentaron las exportaciones alemanas. A veces hay condiciones. Bueno, en resumidas cuentas, el precio estaba a $11 y por descontado los países occidentales no encontraban la manera de responder. Hasta que el problema se agravó, porque pocos años después, este petróleo que iba a $11 el barril, subió como una flecha a $32 el barril. ¿Y qué fue lo que hizo subir el precio de los $11 a los $32? Pues mirad, este precio subió de 11 a $32 en un año muy concreto, que se llama año 1980. ¿Y qué había pasado en 1980? Algo que seguramente sabéis. Había empezado una guerra entre Irán e Irak. Irán e Irak son, creo yo, el tercero y el quinto suministrador más importante del mundo de petróleo. Claro, si tú sacas el tercero y sacas el quinto suministrador del mercado, tienes un déficit de producción extraordinario. Por cierto, me he equivocado. Nunca al hablar del petróleo hemos de hablar de producción. El petróleo no se produce. El petróleo está producido hace miles y miles de años. El petróleo se extrae, se saca, que es una cosa distinta, pero no se produce. Y a veces nosotros nos confundimos y hablamos de la producción de petróleo. No es cierto. Es la extracción de petróleo, no es la producción. Pero en fin, admitamos el error. El tercero y el quinto país suministrador de petróleo salen del mercado porque entran en guerra. Entonces esto hace que todavía la demanda sea mayor y la oferta menor y los precios suben. Los precios se sitúan en 1980, como digo, a $32 el barril. Cuando los precios han llegado a $32 el barril, los países afectados se lo empiezan a tomar en serio. Y dicen, nada de tonterías del coche del domingo, que esto no sirve para nada, sino actuemos para que el petróleo baje de precio. ¿Cómo actuaremos? Sobre la oferta y sobre la demanda. Sobre la demanda miraremos de disminuirla, y sobre la oferta miraremos de buscar otros productos que no sean estrictamente petróleo. ¿Qué se hizo para actuar sobre la demanda y qué se hizo para actuar sobre la oferta? Para actuar sobre la demanda se hicieron dos cosas fundamentales. Intentar disminuir el consumo de petróleo en el transporte
e intentar disminuir el consumo de petróleo en la calefacción, porque transporte y calefacción eran dos de los elementos básicos de consumo de petróleo. ¿Qué hicieron desde el punto de vista del transporte? Pues no sé cómo lo hicieron, porque yo soy un perfecto ignorante en estos temas, pero los fabricantes de coches pidieron a sus ingenieros que fabricaran motores de explosión con un consumo mucho mejor. Y en pocos meses, los coches que se vendían, cuando yo era jovencito, los anunciaban, tú comprabas un coche y los anunciaban con un consumo promedio de 11 o 12 litros de gasolina por cada 100 kilómetros recorridos, y ahora, si habéis comprado alguna vez un coche, veréis que os anuncian un coche con un consumo de 4,5 o 5 litros por 100 kilómetros. Los ingenieros trabajaron de verdad y consiguieron que los coches en pocos meses pasaran a reducir la mitad de su consumo. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé, no entiendo nada de motores de coche. Pero en cualquier caso, lo que era evidente es que consiguieron bajar para coches y naturalmente también para camiones y también para barcos y también para aviones, consiguieron bajar el consumo, con lo cual en el transporte bajaba el consumo. La otra medida, como os digo, fue la disminución en la edificación. La calefacción y la edificación suponen mucho gasto de petróleo. ¿Por qué? Bueno, porque la energía se malgasta, como en esta santa casa. Aquí hace un calor razonable, tenemos unas calefacciones que gastan, pero tú abres aquí la puerta y como que está abierta la puerta del final del pasillo y está abierta esta puertecito que no la cierra nunca nadie, aquí puedes arderte de calor y a medio metro de aquí puedes morirte de frío. Esta es la irracionalidad del consumo de calefacción. Se tenía que racionalizar. ¿Y cómo se racionalizó? Pues con el aislamiento. Se obligó a que las casas, las paredes, tuvieran las calefacciones, tuvieran aislamiento. Yo me acuerdo que en aquellos años, antes de la subida del precio del petróleo, tú ibas a un garaje de una casa, allí tenían la caldera de la calefacción de la casa y no podían acercarte, porque aquello te quemaba. Se descubrió algo muy sencillo que se llama fibra de vidrio y tú podías envolver la caldera de la calefacción y ya no se te escapaba la calor por el sótano, se te escapaba por los pisos, que era donde era necesario. A todo esto se llamó aislamiento térmico. Pues bien, la demanda se disminuyó por estos dos lados. Por un lado, con el aislamiento en la edificación y por otro lado, con la disminución de consumo en los coches. Esta fue la acción vía demanda. ¿Y cuál fue la acción vía oferta? Ya os he dicho que por un lado querían disminuir el consumo y por otro lado querían diversificar la producción. ¿Cómo se diversificaba la producción? Pues de 3 o 4 modos distintos. Primera diversificación de la producción, recurriendo de nuevo al carbón. El carbón había sido abandonado bastantes años antes porque ya os he dicho que no era rentable. Se terminaban las minas de carbón, se tenía que buscar carbón a mayor profundidad y este era muy caro. Y el carbón desapareció cuando apareció el petróleo. Pero claro, el carbón dejaba de ser útil cuando el petróleo iba a $2. Pero el carbón volvía a ser útil cuando el petróleo iba a $32. Aquello que se había abandonado, ahora ya no se tenía que abandonar. Ahora con un petróleo caro, volvía a ser útil. ¿Qué se hizo en aquel momento, a partir de los años 80? Se recuperaron muchísimas minas de carbón que se habían abandonado, no porque no hubiera carbón, sino porque su extracción era muy cara y no podía competir con un petróleo a $2. Pero sí que podía competir con un petróleo a $32. Por tanto, primera medida para contrarrestar el precio del petróleo, desde el punto de vista de la oferta, desde el punto de vista de la demanda, ya lo he dicho, era calefacción y era fabricación de coches. Desde el punto de vista de la oferta, primera medida, volver al carbón. Segunda medida, explotar nuevos pozos de petróleo que hasta aquel momento se conocían, pero no habían sido utilizados jamás. ¿Por qué? Porque hasta aquel momento el petróleo se extraía fundamentalmente de territorios continentales. Y a partir de aquel momento también se empezó a extraer de territorios marinos. Es cuando aparecieron estas plataformas que encontramos en muchos mares en los que se saca petróleo. ¿Por qué? Hombre, porque una plataforma marina siempre es más cara que una plataforma terrestre.
y por tanto no salía a cuenta sacar petróleo del mar cuando el petróleo iba a $2, pero sí que salía ahora a cuenta sacar petróleo del mar cuando va a $32. ¿Qué se hizo? Sencillamente se empezó a sacar petróleo de 3 zonas marítimas mundiales, de las cuales hoy todavía se saca muchísimo petróleo. ¿Cuáles eran estas 3 zonas marítimas? Uno. Golfo de México, 1. Exactamente. Hay 3. Golfo de México, 1. El Mar del Norte. O el Norte. El Mar del Norte, 2. California tenía. Mar del Norte, 2. Y tercero, Golfo de Guinea. Golfo de Guinea, Mar del Norte y Golfo de México fueron los 3 nuevos espacios en los que se empezó a buscar petróleo que antes no se sacaba de allí y ahora se hacía con plataformas marinas. Por cierto, sobre las plataformas marinas hay un par de cosas que vale la pena explicar. Estas plataformas empezaron a trabajar entonces, sobre los años 80, pero todos explicaban que estas plataformas tenían una vida determinada, porque después de pasarse 20 o 25 años en un mismo territorio, porque la plataforma está en el mar, el petróleo lo saca de la tierra que está debajo del mar, eso ya lo sabéis. Y llega un momento en que ya aquel petróleo se ha terminado, ya que la plataforma deja de ser útil, a no ser que la traslades pues, a 200 kilómetros al este o al oeste. Hace unos años, una empresa bien conocida de petróleo, llamada Shell, se encontró en que una plataforma que tenía precisamente en el Mar del Norte ya no podía sacar más petróleo porque ya se había terminado. Y entonces Shell dijo, ¿y qué hago con esta plataforma que tengo aquí? Muy sencillo. Cogeré la plataforma, la rodearé de pequeñas bombas, encenderé las bombas, la plataforma se hundirá en el mar y me olvido de la plataforma. Y cuando Shell había decidido esto, una organización que todos conocéis, que se llama Greenpeace, puso el grito en el cielo y dijo, esto no puede ser, porque si ustedes ponen aquí unas bombas, esto se hunde, y aquí durante centenares de años quedará esta porquería. No lo pueden hacer. Si ustedes han montado esta plataforma tornillo a tornillo, pues la han de desmontar tornillo a tornillo. No hay más solución. Los de la Shell dijeron, tornillo a tornillo, esto que ya no sirve para nada, ni hablar, petarditos y se acabó la obra. Y entonces empezó una serie de discusión entre los de la Shell, que decían que bombas y se terminó, y los de Greenpeace que decían tornillo a tornillo. Bueno, los de Greenpeace se organizaron y dijeron entonces a todos los países que tocaban al Mar del Norte, la Gran Bretaña, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Alemania, que dejaran de comprar productos de la Shell. Porque la Shell lo que haría era ensuciar de porquería todo el Mar del Norte. En Alemania, en Holanda, son bastante conscientes de temas ambientales. Cuando escucharon las razones de Greenpeace, dejaron de comprar petróleo en las gasolineras de Shell, aunque no lo dejaron de comprar en otras gasolineras. Y en muy pocas semanas, las ventas de la Shell bajaron en picado. Y fue entonces cuando la propia Shell se dirigió a Greenpeace y dijo, oiga, nos lo hemos vuelto a pensar, y eso de la plataforma lo vamos a desmontar tornillo a tornillo, como hace falta, y se termina. Pero, por favor, digan ustedes a su gente que compren gasolina en la Shell, si no, esto no funciona. Fue lo que podría llamar un pequeño triunfo de los movimientos en sus protestas sociales para enfrentar. Pero hubo otro caso, tanto o más divertido que el anterior. Hubo otra plataforma que también agotó el petróleo. En este caso la plataforma no era de Shell, sino de otra empresa muy conocida de petróleo llamada British Petroleum. Pero con una característica. Esta plataforma estaba fuera de lo que se llaman las aguas territoriales. No sé si comprendéis esa expresión de aguas territoriales. Un país tiene soberanía hasta su costa, pero su soberanía se extiende 200 millas marinas al interior. Y a partir de las 200 millas marinas, aquello ya no es de nadie, como la Antártida, que ya no es de nadie. Se supone. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta plataforma de British Petroleum ya no servía para nada. ¿Qué querían hacer? ¿Ponerle unas bombas? No lo sabían. Pero antes de que tuvieran que tomar una decisión, se presentó a esta British Petroleum un Lord británico. Ya sabéis que los Lords británicos
por definición, son dos cosas. Primero, ricos y segundo, locos. De manera que este lord británico se presentó a la British Petroleum y me dijo, oiga, esta plataforma ustedes la necesitan. No la vamos a utilizar más. ¿Y qué quieren? Que se la compren. Pues, hombre, pensaba que nos costaría dinero destruirla, además si este señor nos la compra, pues ¿qué más quiere? Que désela a usted casi gratis, ahí se la damos. Bueno, este lord, mago, no sé si mucho o poco, se quedó como la plataforma. ¿Y sabéis qué hizo? Proclamó el Estado independiente de Sealand, porque esto estaba fuera de las 200 millas marinas, ya no pertenecía a ningún país, por tanto era territorio de nadie, y él dijo, esto no es de nadie, pues ahora esto es un Estado independiente, el Estado de Sealand. Bueno, entonces el hombre se fue a Londres, porque en la plataforma no tenían imprentas, se fue a Londres, se fue a la imprenta, se hizo hacer unos pasaportes la más de hermosos, que ponían Sealand, y él, que era el único habitante del país, se firmó su propio pasaporte, se proclamó rey de Sealand, y cogió su helicóptero y se presentó en la aduana de Londres. Dijo, quiero entrar en Londres, enseñe el pasaporte, este no vale. ¿Cómo que no vale? Oiga, pues si usted quiere entrar, entregue su otro pasaporte, que este no vale. Entregue el otro. Entregó el otro, si no entraba, pero puso un pleito. Lleva más de 25 años este pleito, y creo que es el Tribunal de La Haya, no ha decidido si Sealand es o no es un Estado independiente. Este es un caso curioso. Pero lo más divertido no es eso. Esta noticia, que la leímos todos hace más de 15 o 20 años, también la leyó un señor de Madrid, un guardia civil jubilado. Y a este señor no se le ocurrió mejor idea que autoproclamarse embajador de Sealand en España. Entonces el hombre alquiló una oficina muy hermosa en una calle selecta de Madrid, que se llama calle de Orense, que toca al estadio Santiago Bernabéu, y allí puso un gran cartel en la puerta y dijo, Embajada de Sealand. El hombre se fue a una imprenta y se hizo fabricar muchos pasaportes. Y a todo aquel sin papeles que corría por España, le daba a cambio de 50.000 pesetas un pasaporte de Sealand para que estuviera documentado. Y mucha gente completamente ingenua y completamente ignorante fue pagando las 50.000 pesetas a este señor, que se iba haciendo de oro, dando unos pasaportes completamente inservibles, pasaportes de Sealand. Al final parece que este lord británico, rey de Sealand, se enteró de la estafa y destituyó a su embajador en Madrid. A veces, como veis, la fantasía, la realidad supera a la fantasía. Pues este fue el segundo elemento para hacer frente al precio del petróleo. Primero, recuperar carbón. Segundo, presentar plataformas marinas para explotar petróleo en zonas marinas. Tercero, ¿cuál fue la tercera respuesta para hacer frente a la subida del precio del petróleo? La peor, para mí, la peor y la más horrorosa de todas. Se llama central nuclear. La energía nuclear, no sé qué opinión tenéis vosotros, pero yo os puedo advertir que la energía nuclear es un crimen contra la humanidad. Es dejar al mundo contaminado años y años con todas las contaminaciones. No sé si conocéis este famoso caso de Chernóbil. En Chernóbil, desde 1986 hasta ahora, han muerto 300.000 personas de cáncer y de leucemia. Y el otro día leía un reportaje que en Chernóbil, para los próximos meses, no para los próximos años, está prevista la muerte de 1 millón de personas de cáncer y de leucemia, muchas de las cuales no habían ni tan solo nacido en 1986, cuando se produjo la explosión. Y si no habían ni nacido en aquel momento, ¿por cómo morían ahora de cáncer? Lo explica muy bien el informe. Porque allí ya no hay explosión, pero queda la radiación en el ambiente. Y cuando en Ucrania plantan tomates y plantan verduras y plantan lo que sea, se impregnan de radioactividad. Los que son de la zona y comen estas verduras comen radioactividad y después se mueren. Y el informe añadía que aunque han pasado 20 y tantos años, casi 30 años, desde el 86 hasta ahora, esto no se soluciona con 20 y tantos años. Porque cuando hay una explosión de este tipo, la contaminación ambiental dura de promedio 14.000 años. De manera que todavía falta un poco para que estos señores de Ucrania puedan respirar tranquilos. Os aseguro, la energía nuclear es un crimen contra las futuras generaciones. Si podemos,
disminuyamos, cerremos la luz, incluso, pues yo qué sé, pasemos la noche con una lámpara en lugar de dos, pero no promovamos energía nuclear. Es un verdadero desastre, totalmente. Lo que sí que debemos hacer, lógicamente, es aquello que no hicieron cuando subió el precio del petróleo. ¿Y qué es lo que no hicieron? Pues trabajar en energías renovables, que es lo que se tendría que haber hecho. ¿Se hizo? Sí, pero muy poco, muy poco. Algunas cosas sí, algunas cosas sí. En España, por ejemplo, debéis saber que el año pasado, por primera vez, más de la mitad de la energía eléctrica que consumieron las familias, no las industrias, no los transportes, no la iluminación pública de las calles, de la electricidad que consumieron las familias en sus casas, más de la mitad provenía de los molinos de viento. En España, el año pasado, y por primera vez, más de la mitad de la energía consumida en las casas, no en los espacios públicos y no en los transportes, etc., pero la mitad de la energía eléctrica consumida en las casas provenía de los molinos de viento. ¿Que son feos? Seguramente. ¿Que de vez en cuando matan algún pajarito? Pues tristemente también matan algún pajarito. Pero, de todos modos, lo que es evidente es que es mejor esto que en otra cosa. Y lo que también hay que cultivar, ¿qué era? La energía solar. Es una vergüenza, que hoy, en Alemania, la producción de energía solar per cápita sea 8 veces mayor que la producción de energía solar per cápita en España. Que yo sepa, hay un poco más de sol aquí que en Alemania. Pues no, resulta que en España la producción de energía solar es 8 veces menor per cápita que la producción en Alemania. Estas son cosas que hay que empezar a revisar. Y por aquí sí que podemos andar, con las energías renovables, pero por favor, olvidemos las nucleares. Y lo que evidentemente también podemos hacer es seguir trabajando en el consumo. No solamente porque los coches ahora sean, sino también, aquí ahora lo están diciendo, las ciudades, las noches. ¿Por qué es necesaria esta iluminación, este despilfarro de luces en todas las ciudades? ¿Y por qué es necesario estos aviones del EasyJet, como se llaman estos, Ryanair o EasyJet, que es solo para que puedas ir a comprarte una camisa a Londres un fin de semana, pagando además una miseria que pagamos todos, porque esto es subvencionado públicamente? Pague usted 20 euros y vayas a Londres. Tonterías, a la cárcel los que van a Londres el fin de semana a comprarse ropa, hombre. Esto es un gasto de energía completamente inútil. A ver si cambiamos la mentalidad. Y si no lo hacemos de voluntad, lo haremos por obligación, porque no habrá energía dentro de 4 días. A ver si somos consumidores responsables. Y esto sí que es la verdadera respuesta y no la tontería y la estupidez de la energía nuclear. Por ahí han ido las cosas. Bueno, en resumidas cuentas, se trabajó en la oferta y se trabajó en la demanda. Claro, si se había trabajado en la oferta y se había trabajado en la demanda, algo influyó esto sobre el precio. Y si estábamos situados en 1980 con un precio que os he dicho que era de $32 el barril, con todas estas actuaciones de las que os estoy hablando, en 1986, 6 años después, el barril de petróleo ya no cotizaba a $32, cotizaba a $26. Cuando el petróleo empezó a cotizar a $26, los países de la OPEP se preocuparon un poco y dijeron, cuidado, que esto no va bien, esto ha bajado ya de 32 a 26 y al paso que vamos iremos peor. Tenemos que establecer alguna medida para que el precio no baje más. Y entonces, ¿qué creó la OPEP para salvar los precios? Algo que todavía hoy existe y que se llama sistema de cuotas. Exactamente. Sistema de cuotas. ¿Qué significa sistema de cuotas? Que cada país de la OPEP se adjudica una producción de petróleo que ninguno debe rebasar. Y así, sumando todas las cuotas del petróleo, no se produce más petróleo que el que la demanda puede coger, con lo cual el precio queda estabilizado. Y a cada país de la OPEP se le adjudicó una cantidad determinada de barriles que no podía superar. Incluso se estableció un sistema conocido con el nombre de sistema acordeón. ¿Qué significaba el sistema? ¿Sabéis lo que es el acordeón? Es aquel aparato musical que se hincha y se deshincha para dar más fuerza a la música. Bueno, pues se creó el sistema acordeón por el cual Arabia Saudí, que era el número 1, ejercía de acordeón. ¿Qué significaba que Arabia Saudí ejercía de acordeón?
Bueno, que cada país tenía una cuota asignada y Arabia Saudí también tenía una cuota asignada. Pero si algún país, por lo que fuera, se pasaba de la cuota, para no poder poner más petróleo en el mercado que lo que hiciera falta, Arabia Saudí reducía su producción. Y así, si un país había pasado, Arabia Saudí disminuía y al final la cantidad total de petróleo en el mercado era la misma. Que al revés, que un país tenía una avería técnica y durante unos meses no podía poner petróleo en el mercado, entonces Arabia Saudí ampliaba su producción para que la suma final fuera la misma. Con lo cual, Arabia Saudí reducía, Arabia Saudí ampliaba, Arabia Saudí hacía de acordeón. ¿Cuál fue el problema? Que no se obedeció la política de cuotas, especialmente por parte de un país principal, tan principal que era el segundo de la lista, que era Venezuela. Venezuela en aquel momento se hallaba, como veremos un capítulo más adelante, dentro de los famosos problemas de la deuda externa. Venezuela había quedado muy endeudado. ¿Y qué quería hacer Venezuela para pagar la deuda? Pues sacar a la venta el máximo de petróleo posible para salvar su vida. Y entonces Venezuela, que era el segundo más importante de la OPEP, fue el primero en no obedecer las cuotas y empezó a producir más y más y más y más de lo que le correspondía. Otros países, también endeudados, como Ecuador, México, etc., siguieron su ejemplo y al final hubo en el mercado muchísima más producción de la necesaria. ¿Qué tuvo que hacer Arabia Saudí? Ejerciendo de acordeón, rebajar, rebajar, rebajar. Y luego un momento en que Arabia Saudí prácticamente no vendía petróleo, porque lo vendían todos los demás. Entonces Arabia Saudí se enfadó y dijo, oiga, si ustedes hacen esto, yo hago la producción que tengo asignada y los demás que hagan lo que quieran. Arabia Saudí empezó a producir lo que le correspondía por cuota, los otros no dejaron de producir más de la cuota porque necesitaban el dinero y llegó un momento en que se inundó de petróleo el mercado. Y el precio que hizo, como es de suponer, bajó. ¿Dónde lo teníamos? A 26 dólares en 1986. Y en 1992, 6 años después, el petróleo había pasado de estos 26 dólares a 12 dólares el barril. 12 dólares el barril, que evidentemente no eran 12 dólares del año 73, deberían ser 6 o 7 dólares del año 73, porque en el tanto el dólar se había ido devaluando paulatinamente. Bueno, cuando el precio llegó a una situación tan miserable como los 12 dólares el barril, los países de la OPEP se volvieron a reunir y dijeron, no podemos continuar así, ya estamos con el petróleo a 12 dólares. Debemos seguir con la política de cuotas, pero respetándola, porque hasta ahora no la hemos respetado. Y entonces los países de la OPEP se conjuraron para respetar a partir de entonces las cuotas. Y la verdad es que sabían lo que se jugaban y desde entonces, desde este año 92, ahora era pronto 20 años, han respetado escrupulosamente sus cuotas. Yo no sé si habéis leído con frecuencia, cuando en el periódico, ya sé que leéis cada mañana el periódico, pero por si acaso, pues cada vez que se reúne la OPEP, siempre los embajadores occidentales van por allí y le están pidiendo en cada momento a la OPEP que aumente sus cuotas, que aumente sus producciones. Y la OPEP siempre dice no y no, conservamos esto para mantener el precio. Y este fue, a partir del año 92, el primero de los 4 elementos que hizo que desde el 92 hasta el 2008 el precio del petróleo subiera ininterrumpidamente. En el año 1992 lo teníamos, como he dicho, a 12 dólares. Y en el año 2008, antes de que empezara la crisis, lo teníamos a 164. Subió de estos 12 dólares al barril hasta los 164 desde 1962 hasta ahora. No, hasta ahora no, después explicaremos al final, hasta hace 2 años. ¿Y por qué subió durante todo este tiempo el petróleo? En primer lugar, por la política de cuotas. Pero esto solo era uno de los 3 elementos. Perdón, de los 4 elementos que hizo subir el precio. ¿Cuál fue el segundo elemento? Os lo he explicado ya. Las plataformas marinas ya no trabajaban más porque habían agotado el petróleo. ¿Se podían construir nuevas? Claro que sí. Pero las nuevas se tenían que construir en espacios en que la profundidad era mucho mayor, porque aquello que era más cerca ya lo habían empezado a trabajar antes, y ahora esto significaba una inversión enorme
para las compañías de petróleo para hacer estas plataformas de mayor profundidad. Como que el precio estaba a $12, no tenía ningún interés en hacer plataformas para sacar petróleo. Y entonces aquella producción de petróleo que venía de las plataformas, al no reproducirse nuevas plataformas, también motivó que hubiera menos petróleo y el precio subió. Primera razón, plataformas. Perdón, primera razón, cuotas. Segunda razón, plataformas. Adelante. Una pregunta, las cuotas sí que han ido cambiando, ¿no? Del 92 al ¿El qué? 98. Las cuotas han ido ampliando, ¿no? Del 92 al 98. Mira, algo sí, pero estoy convencido que mucho no, porque el consumo ha sido mayor, pero entonces en todo caso han crecido en proporción a lo que tenía asignado cada cuota. No se han dado nuevas cuotas a nuevos países. Cada país ha ampliado sus cuotas anteriores. Sí que es verdad que el consumo del mundo ha aumentado. Por lo tanto, que no me sea de memoria, supongo que cada uno debería tener una pequeña ampliación. Sí, pero tampoco te lo puedo decir eso. ¿Quieres algo? Vale. Primero, política de cuotas. Segundo, plataformas. Tercero, hay un país, que creo que es el tercer país del mundo que más petróleo pone en la venta, que hace 20 años que no pone petróleo a la venta, porque está en guerra permanente, y se llama Irak. Irak, ya sabéis, que ha pasado de la primera guerra del Golfo a la segunda, antes de la guerra Irán-Irak, etc., y por tanto es un suministrador importantísimo, pero que no aparece por el negocio. No está por allí porque está en otros conflictos. Bueno, por tanto, la falta de Irak también ha hecho que el petróleo subiera de precio, porque faltaba un suministrador, y yo creo, ahora no lo tengo en la cabeza, que después de Arabia Saudí y Venezuela es el tercero más importante. Claro, si el tercero se marcha de la cola, difícilmente podrá hacer nada. Y el cuarto y último elemento que ha hecho subir extraordinariamente los precios del petróleo se llama, seguramente es el más culpable de los cuatro. Cada vez hay menos. El medio ambiente, cada vez hay menos petróleo. Bueno, sí, esto es verdad, pero la palabra mágica es China. La palabra mágica es China porque, como sabéis vosotros, China no tiene ni una tercera parte del petróleo que necesita. China se ha convertido en la gran fábrica del mundo y necesita petróleo. ¿Y qué ha hecho? Lo ha ido a buscar por todo el mundo. Y por tanto la presión enorme de la demanda de China, sin despreciar la demanda de la India, que también es bastante fuerte, ha sido de tal categoría que entonces el petróleo ha subido extraordinariamente. Por tanto, razones de este paso del petróleo de los $12 a los $164. Cuotas, plataformas, Irak que se va y China e India que llegan. Esto hasta el año 2008. Después, como sabéis, llega la crisis, muchas producciones bajan, incluso aquellos que especulaban haciendo subir el precio del petróleo se dan cuenta que no podrán vender tanto, y entonces, en pocas semanas, el petróleo... una clase anterior, el petróleo, es que ahora las cosas de la siguiente clase, el petróleo baja, y entonces como que el petróleo baja, se sitúa hasta hace 2 o 3 meses en $64-65 el barril. Ya lleva algunos meses subiendo paulatinamente, y ahora hace 15 días ha subido espectacularmente, de los 64 a los 65, hacia los 119, y si no estoy equivocado, está cotizando en ese momento. Y esta subida tiene una aplicación y se llama Libia. Se llama Libia. Libia es otro de los grandes suministradores que también está fuera de juego, y por tanto ahora la salida de Libia también ha supuesto esta. Y ahora, si no estoy equivocado, estamos en 119. Probablemente el precio seguirá subiendo. Primero, porque, como has dicho tú muy bien, los recursos del petróleo son cada vez menores. No sé si sabéis que en el año 2006 se atravesó aquello que los expertos llaman el peak oil, el punto máximo. Desde el siglo XIX hasta el año 2006, cada vez en el mundo se ha ido extrayendo más petróleo. Siglo XIX hasta el año 2006. Del año 2006, cada vez, hasta dentro de 80 años en que se terminará, cada vez vamos a extraer menos. Y este punto se llama peak oil, el pico del petróleo. Claro, esto significa que si por un lado la cantidad de petróleo a extraer es cada vez menor, y si por otro lado se llega al mundo a recuperar un poco de la crisis, los precios irán subiendo. Y los expertos ya han señalado todos que no pasará mucho tiempo, más bien pasará poco tiempo,
en que tendremos un petróleo establecido a $200 el barril. Y yo me pregunto la última cosa, ¿por qué? ¿Por qué ahora han hecho esto que solamente sabéis? Que es que han bajado la velocidad a 110 kilómetros por hora, como velocidad máxima en España. El argumento que han dado es que el petróleo estaba muy caro y teníamos que ahorrar. El petróleo está a $119 el barril, pero en el año 2008 estaba a $164 el barril y no había reducido la velocidad. Es una pregunta que me hago. ¿Por qué ahora han reducido? No sé la respuesta, es la pregunta que me hago. ¿Tú decías algo? Porque las arcas del Estado están mucho más vacías que en 2008, ¿no? Bueno, sí, pero lo pagamos nosotros, no lo paga el Estado. Sí, pero la cantidad de multas que va a haber por tener que ir haciendo... Ah, tú dices por las multas que pondrán. Ah, eso sí, eso sí. Yo pensaba que el Estado no podía comprar petróleo, pero vamos, no, claro, si es por las multas tienes toda razón. Habrá muchas multas y con cuidado. No os vayáis, nosotros no os actuamos puntos a vosotros, ¿verdad? No hay puntos. ¿Sabéis qué son los puntos? Si tú vas por la carretera y te ponen una multa, te sacan puntos. Y cuando te han sacado 12 puntos no puedes conducir. Pero esto en nuestro país también existe, ¿verdad? La política de los puntos. Bueno, pues más o menos. De manera que ya veis, el petróleo en qué momento estamos. Estamos en un momento de 119, estamos en un momento de subida espectacular y más subida que hay. Por tanto, ya os habéis dado cuenta, esta es toda la historia errática al 100% de los precios. Pero aunque ahora acabo la clase, dime. ¿Y qué es si las guerras como con Israel, la guerra de Yom Kippur, estas tensiones, sí, tenían consecuencias? Mira, esto has hecho muy bien, porque me he olvidado esta pequeña nota que ahora la apuntaré. Tienes toda la razón. ¿Sabes qué pasa? Que Arabia Saudí y Venezuela, vuelvo al principio, se habían puesto de acuerdo en subir el petróleo. Kissinger también estaba de acuerdo. Pero Arabia Saudí, Venezuela y en realidad los países de la OPEP no querían dar esto solo como una ventaja suya para hacer el petróleo más caro. Querían buscar una excusa política para poder subir el petróleo. Aunque ellos ya tenían decidido la subida del petróleo antes, pero era una excusa política. ¿Y cuál fue la excusa política? La que tú estás planteando, la guerra del Yom Kippur. El Yom Kippur, por lo que sé, que no sé nada de hebreo, es el día del perdón judío, y en el día del perdón judío, Israel empezó una guerra en contra de Palestina, como suele hacer tantas. Y entonces los países árabes dijeron, una vez más, Occidente apoya a Israel, nosotros apoyamos a Palestina, lo cual no es verdad porque no le apoyan nada, pero en fin, nosotros apoyamos a Palestina, y por tanto, para castigar a estos occidentales que han apoyado a Israel en el ataque a Palestina, les vamos a subir el precio del petróleo. Y entonces fue cuando proclamaron el aumento aquel de los 2 a los 11 dólares. Pero aunque esto fue la versión oficial, de 2 a 11 dólares vamos a subir, la versión real es que OPEP ya había decidido el aumento del precio del petróleo antes y que esperaba solo una salida diplomática para quedar bien y para justificar la subida del precio del petróleo. Te lo agradezco porque esto es lo que me había olvidado explicar en esta guerra de Yom Kippur, que fue la justificación. Bueno, con esto hemos terminado la evolución de los precios del petróleo, pero no hemos terminado el petróleo, porque como os dije el otro día, el tema del petróleo es tan y tan importante en la vida de la economía y de la política mundial, que ahora que hemos visto la evolución económica, comercial de los precios del petróleo, el próximo día lo dedicaremos a la evolución política de los precios del petróleo. Dicho de otra manera, significando aquello que se llaman las guerras del petróleo. Guerra Irán-Irak, la primera guerra del Golfo, segunda guerra del Golfo, cosas por el estilo. Dejámoslo así para la próxima semana.